de que el pago, por ejemplo, va a dar lugar a la extinción de la obligación como tal, ¿no? El deudor se libera frente al acreedor de la obligación a la cual estaba reatado por medio de ese contrato, de ese vínculo jurídico, ¿no? Que existía entre el deudor y el acreedor. En el sentido general, hemos dicho que el pago es el cumplimiento voluntario de la prestación debida, ¿no? Hemos hablado también de las formas de extinción de las obligaciones y hemos dicho que la obligación se puede extinguir, a ver, ¿por qué? Por su cumplimiento. Uno, ¿no? Cuando el deudor voluntariamente cumple con la prestación debida. Segundo, por la novación, lo que implica que se ha suscrito un nuevo contrato para que se puedan modificar las condiciones iniciales. En todo caso, si existía un plazo que ya estaba por fenecer, entonces se amplía el plazo, se puede incrementar intereses o cualquier otra condición, ¿no? Que pueda dar lugar justamente a la celebración de un nuevo contrato, dejando de lado el anterior. A esto llamamos nosotros novación. Remisión o condonación significa que el acreedor, movido por el espíritu de, mm, de compasión, de solidaridad, etcétera, pueda liberar de la obligación al deudor, ¿no? También hemos hablado de la compensación, que implica que si bien se había establecido una obligación en especie que implicaba que el deudor debería haber cumplido con la prestación debida en, en aquello que se había comprometido, sin embargo, al no poder hacerlo, pues lo hace por compensación, es decir, entregando o ejecutando otra prestación a favor del acreedor de tal manera que se equipare de una u otra manera el valor de la prestación de vida, ¿no? Después hemos hablado de la confusión cuando en el mismo acreedor se concentra la calidad de deudor y usualmente esto ocurre cuando el acreedor ingresa en sucesión hereditaria, ¿no? El acreedor, bueno, el de cuyos puede haber tenido una deuda con el acreedor, que ahora es también heredero. Entonces, habiendo fallecido el titular del bien inmueble o el de cuyos, entonces el heredero que era acreedor del de cuyos, entonces se convierte también en deudor, en consecuencia existe la confusión, ¿no? Después, imposibilidad sobrevenida por cumplir la prestación, no imputable al deudor, ¿no? El deudor se liberará de la obligación siempre y cuando demuestre que el incumplimiento de la obligación no ha sido atribuible a su persona. Finalmente hemos visto lo que es la prescripción. En nuestra legislación, ¿no? Se establece que el acreedor tiene el plazo de 5 años para exigir el cobro de lo adeudado. Y ese plazo se empieza a computar desde el día siguiente del último día en el que pudo haberse exigido el cumplimiento de la prestación, ¿no? 5 años tiene el acreedor, porque de lo contrario va a dar lugar a la prescripción en este caso, de la deuda, ¿no? Él va a prescribir el derecho del acreedor de poder exigir judicialmente el pago de la deuda. Ahora, que moralmente el deudor continúe con la obligación de pagar, eso es diferente, ¿no? Pero legalmente el acreedor no va a poder exigir el cumplimiento de la prestación debida. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Hemos visto también lo que son los elementos esenciales del pago, ¿no? Y dentro de ellos hemos dicho que la existencia de una obligación válida, ¿no? Es decir, debe existir una obligación válida, ¿no? Y eso implica que aquella obligación a la que está reatado el deudor no sea emergente de hechos ilícitos, por ejemplo, tráfico de sustancias controladas, ¿no? Trata y tráfico de personas y otro tipo de ilícitos, ¿no? Que no generan justamente una obligación exigible. Entonces, eso es lo que
no debemos dejar de lado que aquellas obligaciones que emergieran de hechos ilícitos, entonces se consideran nulas, ¿no? Nulas o anulables. ¿Cuándo son anulables? Cuando tienen que ver, ¿no? Con los vicios en el consentimiento, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber entonces una obligación válida para que éste sea exigible, para que podamos exigir. Segundo, tiene que haber la intención del deudor, ¿no? De pagar. A esto se llama el elemento subjetivo, ¿no? El deudor, cuando ejecuta la prestación debida, tiene que tener la intención de pagar, es decir, de satisfacer el interés del acreedor, ¿no? Debe tener el propósito de extinguir la obligación, de liberarse de ese vínculo a la que está reatado con el acreedor, ¿no? Deshacer ese vínculo jurídico. Entonces, a eso se llama ánimo solutio, ¿no? Que es la intención justamente de poder cumplir con la prestación debida. Y esto se presume, es decir, cuando un deudor entrega un monto de dinero a favor del acreedor, se presume, ¿no? Que tiene la intención de cumplir con la prestación debida, o lo que se llama también juris tantum, ¿no? Juris tantum es un término latín que ustedes van a encontrar o van a escuchar muy frecuentemente, o van a encontrar en algunos memoriales, en algunas sentencias, y significa, ¿no? Que se presume de verdad mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Hemos hablado también que tiene que existir, ¿no? En el cumplimiento de la prestación debida, los sujetos, el solvens y el accipiens, ¿no? ¿Quién es el solvens? El solvens es el deudor, ¿no? El que paga, el que solventa la obligación a la que estaba reatado. Entonces, es aquel que paga, el que da solución, ¿no? Y el que finalmente pone fin a la relación, ¿no? Al vínculo jurídico existente entre el deudor y el acreedor. El otro, bien sabemos, es el accipiens, es aquel que tiene el derecho de recibir, de exigir que se le cumpla con la prestación debida, ¿no? Entonces, a este llamamos el accipiens. A ver, el deudor, ¿no? Por lo general, tiene que ser capaz de obrar, ¿no? A esto eh, nos referimos cuando hablamos de ciertas condiciones en el cumplimiento de la prestación debida. Por ejemplo, de que el solvens debe ser capaz de obrar. Implica que la obligación no puede ser cumplida por personas menores de edad, ¿no? Los enfermos mentales o aquellas personas que hayan sido declaradas interdictas, salvo lo que dice el artículo 300. Si nosotros revisamos el artículo 300 del Código Civil, vamos a encontrar que el deudor que paga lo debido no puede impugnar luego el pago alegando su propia incapacidad. Esto significa que si de pronto el deudor ha pagado, pero era incapaz de querer o entender al momento de efectuar el pago, entonces, posteriormente no podría reclamar, sabe que un ratito que quiero que me devuelvan lo que le he pagado, porque yo no estaba en pleno uso de mi capacidad. No puede decir eso, porque, ¿no? Como dice el artículo 300, el deudor que paga lo debido no puede impugnar alegando su propia incapacidad, ¿no? Entonces, eso en primer término. Después, el deudor que paga debe expresar el consentimiento. El consentimiento, como bien sabemos, es la exteriorización de la voluntad. Es decir, que el deudor otorga, manifiesta, exterioriza con signos inequívocos su intención de realizar un determinado acto, ¿no? Entonces, ahí hablamos de que el deudor debe expresar su consentimiento. Una tercera condición, el deudor
debe ser titular de la cosa con que se paga. Y esto sí es muy importante, ¿no? Porque el pago implica una transferencia o enajenación, ¿no? de, del patrimonio del deudor. Es decir, el deudor cumple con su patrimonio, ¿no? Aquello que debe. Por lo tanto, si la obligación era entregar un vehículo, no puede entregar el deudor otro vehículo que no le corresponda. Necesariamente tiene que ser de su propiedad, ¿no? A eso llamamos de que el deudor debe ser titular de la cosa con la que paga. Ahora, ¿qué ocurre si el deudor entregase o cumpliese la obligación con un bien que no le corresponde, es decir, con un bien ajeno? El artículo 306 del Código Civil nos habla precisamente de ello y nos dice, el deudor no puede impugnar el cumplimiento que ha efectuado con cosas sobre las cuales no tiene el poder de disponer, a menos que ofrezca cumplir la prestación con las cosas de las cuales pueda disponer. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí es algo sencillo, ¿no? De entender, porque si el deudor ha entregado un bien del cual no es titular, el acreedor ya se encuentra en posesión de de ese bien, consecuentemente tiene derecho a retener la cosa, salvo que el deudor no haya sustraído ese bien, por decir, haya robado algún vehículo y con eso pretenda cumplir la obligación, eso es diferente, ¿no? En ese caso, pues el acreedor no podría retener la cosa. Pero si el vehículo, ¿no? Estaba en posesión legal del deudor y este entrega ese vehículo como una forma de pago, entonces ahí posteriormente no podría el deudor exigir que le devuelvan el vehículo, salvo que ofrezca, dice, ¿no? Cumplir la prestación de las cosas con las que puede disponer. Entonces, eso un primer momento. Segundo, en el mismo caso, el acreedor de buena fe puede impugnar el cumplimiento y exigir uno nuevo ofreciendo la devolución de las cosas que recibió, quedando al salvo su derecho del resarcimiento del daño. Es decir, si el deudor dice, mira, ¿sabe qué, señor? No tengo con qué pagarle, le pagaré con este vehículo. Y resulta que el vehículo prácticamente está inutilizable, ¿no? Ha cumplido, por decir de una u otra manera, su ciclo de vida, el motor, ¿no? Y más le cuesta, más le va a resultar más oneroso hacer la reparación que justamente satisfacer la deuda que el deudor mantiene con su persona. Entonces, no les es conveniente aceptar esta forma de pago y a consecuencia de esto es que puede solicitar, ¿no? Que el deudor pueda, ¿no? Entregarle otro bien o pueda cumplir la prestación con otro, ¿no? Ahí hablamos de la impugnación realizada por el deudor, perdón, por el acreedor, ¿no? Respecto de aquella cosa, de aquel bien que hubieras recibido y que justamente no cumple con la prestación debida. ¿Ya? Ahora, veamos quiénes pueden cumplir con la obligación. La clase anterior hablábamos de que la obligación debe ser por lo general, ¿no? Normalmente cumplida por el deudor. Es decir, quien debe, quien está sujeto al vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor, es justamente el deudor. Es esta persona quien debe cumplir con la prestación debida, ¿no? Es esta la que está reatada, está llamado a cumplir con la prestación debida. Sin embargo, hay circunstancias en las que la deuda también puede ser cumplida por una tercera persona, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, que tengan un interés, ¿no? Sobre el cumplimiento de esta prestación, ¿ya? Por ejemplo, hablamos del tercero interesado en el pago, ¿no? Cuando se ha subrogado la deuda. Segundo, cuando eh, de pronto ejerce una representación legal sobre
sobre el deudor, ¿no? Es padre del deudor, ¿no? Ahí eh, para que su hijo no pueda sufrir las consecuencias o no pueda tener alguna dificultad, entonces el padre de buena fe termina cumpliendo con la prestación debida, ¿no? Y después también puede ser a quien la autoridad judicial haya designado para cumplir con la prestación debida. En este caso hablamos, por ejemplo, eh, hablamos de aquellas personas que por determinación de la autoridad judicial se denominan depositarios, ¿ya? Depositarios. Entonces, los depositarios son quienes tienen en custodia, ¿no? Tienen en su custodia un bien, ¿no? Que puede ser del deudor y con autorización de la autoridad judicial puede justamente cumplir la prestación debida, ¿no? Con parte de este bien. Muy bien. Ahora, cuáles son los principios que se sigue en el caso del acreedor en el cumplimiento de la prestación? Uno, el acreedor no puede negarse a recibir el pago efectuado por un tercero, a no ser que la ley lo prohíba, ¿no? Esto es muy importante porque en muchos casos el acreedor, ¿no? Se ve en la vida real que muchas veces no acepta la prestación realizada por un tercero. No, Samuel, buenos días, bueno, sí. Entonces, esto es también importante porque imagínense que el deudor, ¿no? Perdón, el acreedor no quiere recibir la prestación debida o no quiere recibir el dinero que tú adeudas, aduciendo de que tienes que pagarme juntamente con el interés. Pero a ti no te conviene que continúe, en este caso, vigente la, la obligación principal, ¿no? Porque va a seguir corriendo los intereses. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En ese tipo de casos, lo que se hace es la oferta de pago y consignación, ¿no? Tú vas a acudir ante la autoridad judicial como deudor y le vas a decir al juez, ¿no? Que deseas cumplir con la prestación debida y que se haga, puedes realizar el depósito judicial, ¿ya? A nombre del deudor en el Tesoro Judicial. Entonces, ahí el juez va a autorizar que tú puedas precisamente hacer el depósito y ahí a partir de ese momento se suspenden los intereses, ¿no? Porque de lo contrario, pues va a seguir corriendo los intereses y eso es lo que no le conviene al deudor, ¿no? Porque día que pasa, día que va a seguir incrementándose los intereses y bueno, y esto es perjudicial para el deudor. En ese sentido, lo que se hace, reitero, es hacer una oferta de pago y consignación, ¿no? Oferta de pago. La oferta puede ser, señor juez, quiero pagar en cotas, o si tienes prácticamente todo el capital, entonces puedes decir, no, voy a pagar la prestación de vida de tal manera que el deudor se pueda liberar de la obligación, ¿entienden? Entonces, esa es la manera en la que el deudor, ¿no? Justamente se puede liberar de la obligación con el acreedor, ya cuando éste niega, ¿no? El cumplimiento o no quiere recibir el pago parcial de la deuda. Incluso en el caso del pago parcial, ¿no? Porque yo tengo un caso en donde la señora debe $20,000. La señora fue a rogarle con lágrimas, ¿no? En su desesperación de que no se incrementen más los intereses, fue al domicilio de la acreedora y ella no quiso recibir los $5,000 que ella tenía en ese momento para poder cumplir parcialmente con la obligación. Entonces, cuando esto ocurre, lo que debemos hacer es justamente lo que estoy explicando, hacer la oferta de pago y consignación.
¿no? Y esto hace que pueda disminuirse, ¿no? La obligación como tal, porque solamente ya los intereses se ajustan o correrán sobre el monto que aún se adeuda, ¿no? Y es importante también cuando uno hace la liquidación, ¿no? A momento a momento de que se desarrolle el proceso ejecutivo, entonces una vez que ya prácticamente se ha cumplido con todas las etapas, incluso se ha rematado el bien inmueble, qué es lo siguiente que se hace? Para poder cobrar, se hace la liquidación, ¿no? La liquidación te va a dar cuenta de cuánto es lo que adeuda el deudor, ¿no? Más los intereses, honorarios profesionales, costas y costos. Ahí es como en materia de asistencia familiar, ¿no? El, el- el padre o la madre que estaba obligado a pagar pensiones y no lo hace, entonces ahí ¿qué es lo que se hace? Se hace la sumatoria de todo lo que adeuda. Debe de 7 meses, 7 meses a razón de 5, bueno, ahí se saca el cálculo. Es similar la operación que se realiza en materia civil, en un proceso ejecutivo, pues se hará la sumatoria, ¿no? Del capital. Después se hará el cálculo de los intereses. Después también se hará el cálculo de lo que viene siendo, en este caso, los honorarios profesionales. Pero ahora, en esto de los honorarios profesionales, he visto de pronto cierta discrecionalidad por parte de algunos abogados, ¿no? Que consignan sumas que no están acordes a la realidad, por decir 15.000 bolivianos, ¿no? De honorarios profesionales cuando la deuda apenas alcanza a 20.000 bolivianos, ¿no? ¿Quién en su sano juicio pues contrata a un abogado para que éste pueda eh, en todo caso llevar el proceso judicial, ¿no? Pagándole 15.000 bolivianos más allá de las tres cuartas partes? No es lógico, pero son algunos abogados, bueno, en contubernio, obviamente, con el acreedor, ¿no? Establecen ese tipo de igualas profesionales y lo que ahí, la manera en la que uno puede defender es pues señalando que el abogado pueda presentar la factura correspondiente. Se supone que has recibido 14.000 bolivianos, por lo tanto tenía la obligación de tributar al Estado, ¿no? Y esa es la manera en la que nosotros podemos justamente de una u otra manera contrarrestar, ¿no? Aquella pretensión de una deuda de 10.000 dólares que terminas apareciendo con una deuda de 50.000, no es lo más razonable ni lo más justo, ¿no? Entonces, de esa manera, estimados compañeros, tal vez alguna pregunta, alguna duda, por favor, los escucho, las escucho. Bien, entonces, en vista de que no hay preguntas, vamos a seguir, ¿no? A ver, un segundito. Doctor, Sí, adelante, Edith, doctor, adelante, te escucho, por favor. una consulta. ¿La oferta de pago y consignación solo se da cuando el acreedor no se niega a recibir el pago correspondiente, solo en ese caso? La oferta de pago y consignación, sí, por lo general se da en este tipo de casos, ¿no? Porque si el acreedor va o está de acuerdo en que se le cumpla con la prestación, entonces no hay necesidad de realizar esta oferta de pago y consignación, ¿no? Usualmente cuando no desea recibir o cuando de pronto no tenemos la totalidad eh, del, de la deuda, ¿no? Por decir, debemos 30.000 dólares y únicamente
tenemos, qué sé yo, $10,000, entonces el deudor exige que se le pague la totalidad de la deuda. Y sin embargo, el deudor solamente tiene un determinado porcentaje de la deuda. Entonces, en este tipo de casos, obviamente que la ley autoriza, ¿no?, al deudor para que pueda pagar, ¿no? Puede realizar esta oferta de pago y consignación, que evidentemente puede ser rechazada por el acreedor. Sin embargo, la autoridad judicial tiene la obligación, ¿no?, de que de hacer, ¿no?, de poner en conocimiento y en su caso, pues aceptar la, la oferta, a ver, como tal, hay que separar dos cosas, ¿no? Una cosa es la oferta de pago, es decir, ¿qué entendemos nosotros por oferta? Le estamos diciendo al acreedor, ¿no?, pagar en dos cuotas o en tres cuotas, porque de manera conjunta, ¿no? Y para demostrar nuestra buena fe, pues hacemos el depósito, ¿no? De $10,000. $10,000. Entonces, al depósito como tal se llama consignación, ¿no? Hacemos la oferta, te voy a pagar en 3 meses, ya, pero demostrando la buena fe, entonces uno hace el depósito, ¿no?, de cierta cantidad de dinero para que eh, se demuestre la buena fe, ¿no? Entonces, a este último se llama consignación, ¿me entienden? Tal vez alguna otra pregunta, adelante, por favor. No, ninguna. Bien, vamos a continuar entonces. A ver, uno decíamos entonces, el acreedor no puede negarse, ¿no? No puede negarse a recibir el pago realizado por un tercero. Puede ser que de pronto eh, uno, o en todo caso, no sea directamente el deudor el que está pagando o está cumpliendo con la prestación, ¿no? Es una tercera persona. Sin embargo, en este caso, el, el acreedor se niega a recibir este pago porque, eh, no sé, por molestar o por cualquier otra situación, ¿no? Desea que el pago lo pueda realizar el deudor como tal, ¿no? Entonces, ahí lo que eh, opera es que el acreedor, perdón, no puede realizar el pago realizado por un tercero, a menos que la ley lo prohíba, ¿no? A menos que la ley lo prohíba. Pero en este caso, pues obviamente, por lo general, la ley no va a prohibir esta situación, ¿no? Salvo hay contadas excepciones. El deudor, dice, tampoco puede oponerse, dice, a que un tercero pueda pagar por él, ¿no? Una tercera persona, por decir, tanto que le vienen a colar, deudor moroso, pague su deuda, etcétera, etcétera. Entonces el papá, molesto por esta circunstancia, decide pagar la prestación o la obligación que debe el hijo. En este caso, tampoco el hijo podría negar, ¿no?, a que otra persona pueda pagar por él. Y tercero, que el tercero que no puede pretender pagar, dice, si el deudor y el acreedor convienen que la obligación no puede ser cumplido por un tercero. Esto ya es en función al principio de libertad contractual, en donde obviamente estamos hablando de que ambas personas, al momento de haber suscrito el contrato como tal, han establecido de que la obligación necesariamente tiene que cumplirse en la persona del o por la persona del deudor y no así por una tercera persona, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, obviamente, sí, la prestación necesariamente tiene que ser cumplida por el deudor, ¿no? Ahora, ¿cómo se paga? Vamos al objeto del pago.
¿De qué manera se cumple con la prestación de vida? Puede ser una obligación de dar, ¿no? En la obligación de dar, el deudor realiza una transmisión, una transferencia, una entrega, la entrega de la posesión, la constitución de un derecho real, ¿no? A favor del, en todo caso, del acreedor, ¿no? Eso creo que ya lo hemos hablado abundantemente, ¿no? En cambio, en la obligación de hacer, la prestación del deudor es desarrollar una actividad o una conducta positiva prometida al acreedor, ¿no? Después, en la obligación de no dar, ahí estamos hablando, perdón, en la obligación de no hacer, el deudor tiene que abstenerse, ¿no? De realizar ciertas actividades, ¿no? O asumir una conducta que normalmente le estuviera permitida, ¿no? Pero por existir este contrato, este deber, ¿no? O este vínculo jurídico con el acreedor, ¿no? Está justamente impedido de realizar, ¿no? Aquello que normalmente podría haber realizado si no existiese este vínculo jurídico. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de las obligaciones de no dar, ¿no? Vamos a seguir avanzando y ahora vamos a ver, ¿no? Lo que es el lo que es cuando se ha fijado un término para el cumplimiento, perdón, la diligencia del pago, ¿no? Vamos a revisar lo que es la diligencia del pago. Hemos hablado ya superabundantemente de esto, pero bueno, no está de más recalcar. Hemos dicho que en el cumplimiento de la prestación, el deudor debe asumir una conducta similar a la de un buen padre de familia, es decir, de un bonus pater familis, ¿no? Sin embargo, el cumplimiento de la prestación también dependerá de la naturaleza de la obligación, ¿no? Y de acuerdo a ciertas circunstancias. A ello hablamos de las personas, del tiempo y del lugar, ¿no? Del lugar. ¿Por qué será importante que se establezca el lugar del cumplimiento de la prestación? Enseguida lo vamos a revisar, pues es importante, tiene su relevancia, ¿no? Sobre todo para el tema de la competencia, cuando usted en caso de incumplimiento quiera exigir judicialmente el cumplimiento de la prestación debida, entonces se va a aplicar la regla de que es competente la autoridad judicial del domicilio del deudor, ¿no? Entonces, si nosotros no establecemos eh, el tiempo, perdón, el lugar, ¿no? Donde se deba cumplir, podemos tener esa dificultad. Y lo propio en el caso del tiempo, si no se establece el tiempo, incluso puede ser exigible de manera inmediata. Eso lo vamos a revisar ahora, ¿no? Pero, a ver, les decía, ¿qué ocurre si el deudor no cumple? Hemos hablado hace rato de que el deudor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos esenciales del pago? Uno, la existencia de una obligación válida, a esto llamamos el elemento objetivo, es decir, la entrega de una cosa cierta y determinada. Después tiene que existir el ánimo de pago, ¿no? El ánimo de solucionar por parte del deudor, que es el elemento subjetivo. Tres, los sujetos del pago, es decir, tienen que existir un deudor y un acreedor. Vale decir, el solvens y el accipiens, ¿no? Después tiene que haber el objeto del pago, el objeto del pago, es decir, tiene que existir una obligación, ya sea de dar, no una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Y finalmente, la diligencia en el pago, ¿no? La diligencia en el pago. Porque, ¿qué ocurre si el deudor no cumple con la prestación debida? ¿Qué va a pasar si el deudor no va a cumplir con la prestación debida? Si alguien me puede ayudar a leer, por favor, el artículo 339 del Código Civil, le agradecería. 339 del Código Civil, por favor. A ver, ¿alguien?
Doctor, buenos días. Buenos días, señorita. Adelante, por favor. Artículo 339. Responsabilidad del deudor que no cumple. El deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le es imputable. Muy bien, muchas gracias, señorita. Le agradezco. Efectivamente, dice, ¿no? El deudor que no cumple puede ser, ¿no?, condenado al resarcimiento del daño, a menos que demuestre que ese incumplimiento o ese retraso es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le es imputable, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de que el deudor debería cumplir, ¿no?, dentro del plazo establecido, ¿no?, en el lugar establecido, en la forma que se hubiera acordado el cumplimiento de la obligación. Si no lo hace, puede ser condenado al resarcimiento de daños y perjuicios. A eso nos referimos, ¿no?, cuando dice el artículo 309, la responsabilidad, ¿no? Y reitero una vez más, para los que se han olvidado de esto. Hay dos tipos de resarcimiento de daños y perjuicios. Uno por lucro cesante y el otro es daño emergente. Obviamente corresponde al acreedor demostrar estas dos circunstancias, ¿no? Que el incumplimiento del deudor le ha provocado un lucro cesante o, peor aún, daño emergente, ¿no? Que como consecuencia de ese incumplimiento ha tenido que en todo caso, el acreedor realizar, ¿no?, determinadas acciones para poder justamente cobrar, ¿no? Ha tenido que contratar los servicios de un abogado, ha tenido que exigir o realizar una diligencia adicional, como puede ser el reconocimiento de firmas y rúbricas. Adicionalmente, ha tenido que, adicionalmente ha tenido que realizar, ¿no?, otras diligencias, por ejemplo, viajar hasta Santa Cruz para poder cobrar al deudor, ¿no? Y ahí eh, justamente es un daño emergente, ¿no? Un daño emergente. ¿Por qué? Porque si el deudor hubiera cumplido con la prestación debida, no tenía necesidad de viajar hasta Santa Cruz. O sí, no tenía por qué hacerlo, ¿no? Entonces, de esta manera podemos demostrar un daño emergente, ¿no? El lucro cesante, bueno, pues se demuestra con el hecho de que no ha percibido intereses. Si el deudor cumplía con el pago de la deuda dentro de los plazos establecidos, obviamente esta persona podía haber otorgado un nuevo crédito a favor de de otra persona y generar réditos, es decir, intereses, ¿no? Entonces, ahí estaríamos demostrando el lucro cesante, aquello que ha dejado de percibir, ¿no? Y el daño emergente, reitero, aquellos gastos extraordinarios que haya podido realizar el acreedor, ¿no? En, en el, en la diligencia de exigir el cobro de aquello que se le adeuda. Muy bien. Vamos ahora, ¿quiénes hemos hablado, no? ¿Quiénes pueden cumplir la obligación? Hemos dicho que la obligación o la deuda puede ser cumplida eh, por un tercero, ¿no? Por un tercero, ¿no? Por un tercero puede ser también cumplido por un tercero no interesado y también puede ser efectuado por el mismo deudor. Por regla general, debería ser el deudor el que cumpla con la obligación, ¿no? Sin embargo, ¿quiénes pueden ser o cuándo los terceros pueden pagar o cumplir con la obligación? Cuando se trata de garantes, fiadores, ¿no? Garantes solidarios. Si el deudor no ha cumplido la obligación con la entidad bancaria, obviamente
y el garante no está de acuerdo o no pretende que se le pueda iniciar un proceso ejecutivo, ¿no? Y peor aún, que se le pueda pretender rematar su propiedad inmueble, entonces va a terminar pagando a nombre del deudor, ¿no? Entonces, por eso decimos pago realizado por un tercero. Ahora, también el pago puede ser, pero en este anterior ejemplo, es decir, en el caso del garante solidario o de los que se subrogan la deuda, ¿no? Estamos hablando de un tercero que tiene un interés en el cumplimiento de la prestación. ¿Por qué tiene interés el garante? Porque de lo contrario, pues podrían rematarle su propiedad inmueble, ¿no? Es sencillo. Y en el caso de aquellas personas que no tienen un interés, pero igualmente desean cumplir con la obligación, estamos hablando ahí de mandatarios, ¿no? De representantes, ya sea convencionales, legales o judiciales, ¿no? Estamos hablando ya, estamos hablando allí de mandato convencional, mandato legal y mandato judicial, ¿no? Entonces, estas personas que son mandatarios, que actúan en representación del mandante, pueden también cumplir con la prestación de vida. A ver, la pregunta para todos, ¿ya? Díganme, ¿cuándo vendría a ser un mandato convencional? Compañeros, señoritas, a ver, voy a preguntar por aquí a Mari Sánchez. Señorita Mari, buenos días. ¿Qué entendemos nosotros por mandato convencional? Mari, nada, sigue durmiendo. Señorita Nayeli Guara, señorita Nayeli, buenos días. Nayeli, pero si le dijera, haremos un TikTok y ya, no, número Le uno. escucho. No, mi conexión. Ya, Nayeli, a ver, ¿cuándo estaríamos hablando de un mandato convencional? Nayeli, Doctor, Nayeli. no logro escucharle bien. Mi conexión. Bueno, a ver, ya, vamos a disculparla por esta vez. A ver, Iván. Iván, buenos días. Iván. Buenos días, doctor. Iván, buenos días. Dígame, ¿cuándo hablamos de mandato convencional? Iván, sigue allí. Creo que no. Bueno, a ver, no quiero ponerlos en aprietos, sin embargo, hablamos de mandato convencional cuando nosotros, por decir, a ver, voy a poner un ejemplo. Ya, en este caso, Iván, ¿no? No tiene tiempo y desea que, o tiene que cumplir con ciertas obligaciones, por ejemplo, pagar impuestos, o llevar adelante un proceso judicial, pero no tiene tiempo. Entonces, él delega, ¿no? Va a conferir un poder ante un notario de fe pública para que en nombre y en representación de su persona pueda, en este caso, el señor Joel Chambi realizar, ¿no? El proceso judicial, hacer los depósitos, etcétera. El mandato convencional surge del acuerdo de las partes, por eso se llama convencional. Surge del convenio particular entre, ¿no? El mandante y el mandatario. El mandante es la persona que confiere el poder y el mandatario es el apoderado. Nosotros en términos corrientes, nosotros conocemos
el apoderado, soy apoderado, dice, ¿no? En realidad es el mandatario, ¿no? Es el mandatario. Esta es la persona que actúa en nombre y en representación del mandante, ¿no? Entonces, también la obligación puede ser cumplida por el mandante. Ahora, cuando hablamos de mandato legal, ¿no? De mandato legal, vamos a consultarle a la señorita Mayra López. ¿Alguna idea, señorita Mayra? ¿Qué será o qué debemos entender por mandato legal? Mayra, no. Señorita Natalie Paola, Natalie. A ver, Doctor, buen señorita, día. Dígame, ¿me puede reiterar la pregunta? Para disculpar. ¿cuándo hablamos del mandato legal? ¿O a qué nos referimos cuando decimos han debido escuchar ustedes en los medios de comunicación, en cualquier lugar, ¿no? Soy representante legal, dicen, ¿no ve? Entonces, ¿a qué nos referimos? Sí, Cuando es un adelante, por favor. apoderado, doctor, cuando es un apoderado por intermedio de un documento, Ajá. Gracias, Paola. Sin embargo, no es correcto. Cuando hablamos de apoderado, cuando voluntariamente acudimos ante un notario de fe pública para otorgar el poder, pero ahí ese tipo de poder se llama mandato convencional, ¿ya? Cuando hablamos de mandato legal o representación legal, nos referimos a aquella que está establecido en la ley, ¿no? Que surge por imperio de la ley, no porque le has dado un mandato, un documento, no es porque han ido a un notario de fe pública para otorgarle precisamente ese mandato, no, ¿no? Surge por imperio de la ley. Por ejemplo, en el caso, ¿no? En el caso de los padres en relación a los hijos menores de edad, ¿no? Ellos son los representantes legales. ¿Quién es el representante legal del Ministerio de Educación? A ver, Natalie, ¿quién sería? el señor ministro, Exactamente. ¿Y al ministro le habrá dado poder a alguien ante un notario? no, No, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Surge por imperio de la ley, ¿no? El gobernador, el rector, ¿no? La MAE, ¿no? Que es la máxima autoridad ejecutiva de una institución, ¿no? Sin que alguien le esté otorgando un poder, un documento específico, se constituye en representante legal, ¿ya? Y en el caso de los padres, ¿no? También ejercen el mandato legal, ¿no? Por imperio de la ley, porque estos ejercen la patria potestad de sus hijos, no se olviden, ¿ya? La patria potestad de sus hijos. Ahora, también existe el mandato judicial, ¿no? El mandato judicial es cuando la autoridad judicial, ¿ya? La autoridad judicial establece, ¿no? Establece justamente o dispone que una tercera persona pueda realizar la representación en relación a ciertas personas. Ahí estamos hablando, por ejemplo, ¿no? De los interdictos, ¿ya? De los interdictos. ¿Quién es el representante legal de los interdictos? El tutor, ¿no ve? El tutor, el tutor. Entonces, no se olviden, estimados compañeros, por favor, cuidado, me salgan o en su examen de grado estén diciendo cuál es la diferencia entre mandato convencional, mandato legal y mandato judicial. No, no es correcto decir soy representante legal, ¿no? Cuando simplemente tengo un poder. No soy el representante legal de ninguna manera. Soy representante convencional, ¿no? Entonces, cuando hagan sus memoriales, cuidado le pongan
mi persona se constituye en representante legal en mérito al testimonio 2586/2022. No es correcto, no eres el representante legal, eres representante convencional, ¿ya? Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Cuidado con utilizar, ¿no? Términos que no correspondan, ¿ya? Muy bien, tal vez alguna pregunta Doctor, en sí, relación. Sí, adelante, por favor. doctor, buen día. Doctor, al respecto, digamos, de no ser el representante legal, doctor, cuando hacemos, doctor, digamos, ¿cómo se dice esto? El poder se adquiere una Ujú. persona, cualquier persona, ¿no ve? Ante un notario público, doctor. Al respecto, entonces, ¿la persona igual sería siendo representante convencional, doctor? ¿O tendría que ser representante, o ya es representante legal cuando se hace ante un notario público? Ya, consultar, doctor. Ya, Zené. Interesante. Zené, estoy diciendo y vuelvo a recalcar para todos que el poder que nosotros otorgamos a una persona, ¿no? A una persona o a un grupo de personas, porque puedes también conferir el poder a favor de terceros, es representación convencional, ¿no? ¿Por qué? Porque surge del pacto, del convenio entre el mandante y el mandatario, ¿no? Entonces, no es representación legal. Representación legal, reitero, es aquella que emerge de la ley. Y la ley establece que el representante legal de una institución, ¿no? De, de una entidad viene siendo la MAE, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva. Este sí es el representante legal. O en el caso de las empresas, ¿no? En el caso de las empresas también constituyen un representante legal, pero ya de manera específica, ¿no? Entonces, es por imperio de la ley, estimado René, ¿no? Los poderes que nosotros otorgamos a favor de terceros, entonces, en ese caso estamos hablando de un mandato convencional, ¿ya? De un mandato convencional. Ya. Doctor, al respecto, digamos, Dígame. todo poder que se pueda adquirir en un notario público sería entonces un representante convencional, ¿no, doctor? Así sería más claro. Sí, exactamente, René, exactamente, muy bien. Es representante convencional y no representante legal, ¿ya? ¿Quedó claro? Muy bien. Sí, ¿Alguna doctor, otra gracias. pregunta, tal vez? ¿Alguna otra pregunta, estimados compañeros, señoritas? Entonces, a ver, recordaremos. José Luis Yanarico, José, a ver, la pregunta para usted. ¿Quién es el representante judicial o a quiénes se consideran representantes judiciales? José, José, sigue durmiendo. A No, ver, Juan doctor, Ángel, buen día, doctor. buenos días. A ver, José, ¿quién sería el representante judicial? Ay, el juez, ¿El juez? ¿Cómo el juez? Aquel que ha sido designado por el juez, por la autoridad judicial, ¿no ve? sí, exacto. Sí, Ya, doctor. muy bien, José. A ver, por ahí, Alan Kevin, explíqueme quién es el representante convencional. Buenos días, doctor. El representante convencional sería a quien le estemos dando un poder legal de nuestra parte. Ante notario de fe pública, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, gracias, Kevin. Excelente. ¿Y el representante legal, Candelaria, quién vendría a ser? Deme algunos ejemplos, por favor. Buen día, doctor. Candelaria. ¿Cómo está, Candelaria? Buen día. Buen día, doctor. Mm, ¿Quiénes vendrían a ser los representantes legales?
Alguien que quiera responder, tal vez. Doctor, Edith, adelante, por favor. se referiría a los que ya están establecidos por ley. En este caso sería Ujú. la MAE. Un ejemplo, tal vez, doctor, sería el alcalde de un municipio. Exactamente, muy bien, Edith, ¿no? El alcalde viene siendo el representante legal del municipio, ¿no ve? De un municipio. Muy bien, Edith. Entonces, por favor, eso, nosotros somos abogados, tenemos que manejarnos siempre con términos apropiados, ¿no? Términos correctos, porque no vayan a salir, ¿no? Ustedes en Canal Nacional diciendo el suscrito abogado. ¿Es correcto decir el suscrito abogado? A ver, ¿quién me dice sí y quién me dice no? O decirnos, el señor magistrado ha dispuesto la detención domiciliaria del imputado. ¿Es correcto utilizar este tipo de términos? No. Hablamos de suscrito, ¿no? Cuando yo te hago llegar una carta y firmo, ahí sí puedo decir en mi carta, el suscrito abogado, ¿no? Agradece a su persona por su participación en el seminario tal. Pero cuando la comunicación es vía documentos, pero cuando es personal, cuando yo estoy hablando al frente o estoy eh, interrelacionándome con una persona, no puedo decir el suscrito abogado, ¿no? Lo correcto es decir el abogado que habla o la persona que habla, pero jamás el suscrito, ¿ya? Son pequeños, grandes detalles que uno cuando escucha dice, ah, no, este no lee mucho, ¿no? Y cuidado, les pase eso, no van a estar hablando. La suscrita fiscal, el otro día yo he escuchado en un medio de televisión, pero y le dije, ¿qué le pasa a esta señora? ¿No? ¿Cómo puede decir semejante barbaridad? O decir, señor magistrado, cuando no es correcto. Magistrado es el que está en Sucre, ¿no? En el Tribunal Supremo de Justicia. Los jueces, bueno, son pues jueces, ¿no? Jueces. Después vienen los vocales y los magistrados, en ese orden, ¿no? Tampoco es correcto decirle al vocal, señor juez, ¿no? Lo correcto es decir, señor vocal, señora vocal, ¿no? Y al de Sucre, pues, señor magistrado, ¿no? Pero a veces por desconocimiento, no sé, vaya a saber uno por qué situación, muchos abogados terminan empleando mal estos términos, ¿no? Entonces lo propio, ¿no? Se suele escuchar, soy el representante legal, y no es correcto, soy representante convencional, ¿no? Salvo que seas el papá de tu hijo, obviamente, ahí no necesitas ningún poder ni cosa por el estilo, eres el representante legal de tu hija o de tu hijo menor de edad, ¿no? Menor de edad. Muy bien. Vamos a o si Doctor, existe alguna pregunta, sí. Hugo, adelante, por favor. doctor, buen día, compañeros, compañeras. Una preguntita. Las direcciones jurídicas o asesorías jurídicas de cada municipio, de cada institución o de cada ministerio, ¿cómo se denominaría, doctor? ¿Son representantes legales o cómo se denominaría, doctor? Muy bien, gracias, Hugo. En este caso, en el caso de los funcionarios públicos, ¿no? De los funcionarios públicos, ya se llámese director, secretario, ¿no? Si tienen un representante legal, y en este caso el representante legal es el alcalde, ¿ya? El funcionario, ya sea director en este caso, de la dirección jurídica del gobierno municipal, ¿no? No es la MAE, no es la MAE, por lo tanto no se puede denominar como representante legal, ¿no? Puede, por mandato del señor alcalde, ¿no? Actuar en determinados procesos, pero, ¿no? Previa acreditación de su personería. Es decir, que pueda
tener un mandato, ¿no? Ahora, si es el abogado, ¿no? Del municipio, en este caso, va a poder hacer seguimiento, ¿no? A los trámites, pero en ningún caso se va a poder arrogar la representación legal, porque la representación legal, reitero, únicamente lo tiene el alcalde, el gobernador, el presidente, el ministro, ¿no? El rector, ¿no? Los representantes, la MAE de la institución de la que se trate, ¿no? Entonces, si este abogado desea actuar a nombre o este director mm, jurídico desea actuar a nombre de la institución, tiene que tener un mandato específico, ¿no? Un mandato específico por parte de la autoridad, de la MAE, ¿no? Para poder intervenir. ¿Por qué es esto así? Porque quien va a responder, ¿no? Posteriormente es el alcalde, a quien le pueden iniciar un proceso penal, pueden iniciarle un proceso judicial por incumplimiento de deberes, por cualquier otra situación, va a ser al alcalde y no así al director jurídico, ¿no? Entonces, por lo tanto, la MAE es la que debe ejercer la representación del municipio. Obviamente, esta representación en muchos casos es delegada, ¿no? Me refiero a la delegación, a que el alcalde confiere un poder al asesor jurídico, al asesor legal del municipio, para que éste pueda, ¿no? Por ejemplo, patrocinar en una causa, ¿no? Si es que no firma los memoriales o tiene dificultad, entonces ahí le da un poder, ¿no? Que igual viene siendo una representación convencional, ¿no? Una representación convencional. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver ahora, ¿no? El pago efectuado el pago efectuado a un tercero no autorizado y al acreedor putativo, ¿ya? ¿Qué ocurre si nosotros, obrando de buena fe, ¿no? Realizamos el pago a una persona que no es el acreedor, ¿ya? O lo que se denomina el acreedor putativo. Nosotros creemos que él es el acreedor, ¿no? Porque él es el que viene a cobrar, viene a exigir el pago, etcétera. Y uno supondría, ¿no? De buena fe que él es el acreedor, pero en realidad no es el acreedor, ¿no? En este tipo de casos hay que tener bastante cuidado porque por regla general, ¿no? El pago realizado a un tercero no es válido a excepción de aquellos casos en los que el acreedor ratifique el pago realizado por el tercero. Messineo decía, el mal pago no es causal de liberación de la obligación. ¿Esto qué significa? De que si el deudor ha pagado a una persona que no es el acreedor, no se va a liberar de la obligación, a menos que el acreedor, ¿no? El verdadero acreedor ratifique, ¿no? El pago. En ese caso, obviamente, quedará liberado, ¿no? Pero hay una excepción. Puede ser que se haya pagado a un tercero, pero este tercero, ¿no? haya, haya provocado que el beneficio vaya a favor del acreedor. Por eso decimos, ¿no? Cuando el pago efectuado a favor del tercero redunda en beneficio del acreedor, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente el acreedor no podrá exigir el pago doble, ¿ya? El acreedor, el deudor no tendría, ¿no? O no debería pagar a un acreedor que es incapaz. Siempre tiene que verse este tema de la capacidad de obrar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pagamos a un acreedor que es incapaz,
podemos ser obligados a pagar nuevamente la deuda. El pago hecho a un incapaz no libera al deudor de la obligación, salvo, ¿no?, que se pruebe que ha redundado en beneficio del incapaz. Eso nos dice el artículo 299, ¿no?, del Código Civil. El pago al acreedor incapaz de recibirlo no libera al deudor, salva prueba de que ha redundado en beneficio del incapaz. Es decir, si nosotros hemos pagado a un adolescente que es el hijo del acreedor, y si este adolescente de mala fe de pronto perdiese el dinero, el acreedor podría exigirnos nuevamente el pago de lo debido, salvo que ese adolescente de pronto haya tal vez invertido en, no sé, en la compra de algún bien y haya ido en beneficio del acreedor. Entonces, en este tipo de casos, obviamente queda liberado, ¿no? Pero está sujeto a la ratificación del acreedor. Ahora, vamos a los elementos accidentales del pago. Dentro de ellos tenemos el lugar del pago. A ver, la pregunta para todos. ¿Será importante establecer el lugar del pago? ¿Por qué será importante? ¿O no será importante establecer el lugar del pago? Es decir, hemos otorgado en calidad de préstamo $50,000. Es importante que nosotros le pongamos en el contrato, la obligación será cumplida en el domicilio del acreedor o será cumplida en la ciudad del Alto o en la ciudad de Santa Cruz, etcétera. ¿Será importante? Pues déjenme decirle que sí, es importante porque de ello va a depender, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, el deudor incumpliese con la obligación, entonces nosotros vamos a poder, ¿no?, ejercer la acción ejecutiva, la acción correspondiente, ¿no?, en el domicilio del deudor. A ver, la obligación debe ser ejecutada siempre en un determinado lugar, ¿no? En un determinado lugar. Aquel que es acordado entre las partes contratantes. Sin embargo, si no se ha establecido el lugar, entonces, por regla general, se aplica, ¿no?, el lugar del domicilio del acreedor. Es decir, por regla general, quien debe tiene la obligación de acudir al domicilio del acreedor para cumplir con la prestación debida, ¿no? Porque no es que el acreedor ha venido a decirle, a ver, señorita Nayeli, quiero otorgarle el préstamo de $50,000. Por favor, acépteme, ¿no?, como muestra de mi espíritu de esperanza. No pasó así, sino que fue el deudor el que solicitó la otorgación de ese préstamo, ¿no? No es que el banco ha venido a decirte, ¿sabes qué? Quiero prestarle a usted me cae bien, es un buen tipo, parece ser buena persona, le prestaré. No, sino es la persona, el deudor, quien acude ante la entidad financiera para poder, ¿no?, obtener el crédito. Entonces, de la misma manera, por regla general se entiende que el deudor debe acudir diligentemente al domicilio del acreedor, ¿no?, para cumplir con la prestación. Ahora, en este tema del lugar del cumplimiento, la doctrina ha establecido ciertos criterios que debe velarse, ¿no?, o debe verse. Por ejemplo, en el caso de las prestaciones de dar con cuerpo cierto y determinado, el legislador ha establecido que la obligación debe cumplirse en el lugar donde ha nacido la obligación, es decir, donde se ha celebrado el contrato. Por ejemplo, la obligación era, lo hemos suscrito en la oficina del doctor José Guibarra, ¿no?
tiene su oficina por el centro paseño, por el edificio Arcoíris, por decir, ubicado en la Yanacocha. En este tipo de casos, cuando se trata de obligaciones de dar con cuerpo cierto y determinado, entonces la obligación debe cumplirse, dice, en el lugar donde se hubiera celebrado el contrato, ¿no? La otra regla es, ¿no? La otra regla es, si se trata de sumas de dinero, ahí estamos hablando de cosas genéricas, ¿no? De cosas genéricas. Cuando hablamos de cosas genéricas, la obligación debe ser cumplida en el domicilio del acreedor. Por eso hace rato decía, así como te has ido a prestar dinero, también en el domicilio del acreedor, también tienes que ir al domicilio del acreedor para cumplir con la deuda, ¿no? Si alguien me puede ayudar a leer antes de terminar la clase de hoy, el artículo 310. Ahora, lo leeré rápidamente, ¿no? El artículo 310 del Código Civil nos habla del lugar del cumplimiento. El parágrafo 1 dice, el lugar del cumplimiento será designado por el convenio o el que resulte de los usos o se deduzca según la naturaleza de la prestación u otras circunstancias, ¿no? Uno, el que sea acordado por las partes de manera voluntaria. Dos, según la naturaleza de la prestación, ¿no? Es decir, no vamos a pedir que 100 cabezas de ganado nos puedan entregar en el Prado paceño, no, no se puede, ¿no? La obligación no se puede cumplir en ese sentido. Entonces, según la naturaleza, ¿no? Tendrá que efectuarse pues en el rancho, en algún lugar particular, ¿no? Y otras circunstancias, es decir, por ejemplo, a ver, una circunstancia podría ser de que la obligación, ¿no? Haya sido acordada en especie y sin embargo se tenga que cumplir por equivalencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente mm, eh, se ha suscitado alguna eventualidad que puede haber eh, dado lugar al, a- en este caso a la modificación del valor del precio del dólar, del euro, etcétera, etcétera. Entonces dependerá de las circunstancias, ¿no? Parágrafo 2 dice, Doctor, en su defecto. Sí, adelante, René. doctor, mira, respecto, digamos, de préstamos, digamos, lo que está diciendo, que se tienen que devolver en ganados o otra situación. En caso, haremos un ejemplo, digamos, de los mecánicos, doctor. Digamos, si saca un crédito, Ujú, digamos, en caso de los motores o piezas ujú. de motor, digamos, en esa situación. Entonces, ¿cómo tenía que pagar al respecto de los, si se ha comprometido, digamos, en pagar, el prestamista tendría que recibir, entender, digamos, o va a tener que actuar de su propia cuenta para poder recoger, digamos, las piezas de automotores, doctor? Es que iba a preguntarte. A ver, supongamos que una persona ha contratado los servicios de un mecánico, ¿no? De un taller mecánico. Entonces, el mecánico debería efectuar las compras eh, de ciertos repuestos para poder realizar la reparación, ¿no? Y resulta que eh, no puede cumplir con la obligación porque falta una pieza, ¿no? Hay hay algunos vehículos sobre todo, que, bueno, son de última generación y en algunos casos cuesta encontrar algún repuesto. Entonces, ahí dependerán de las circunstancias, ¿no? A eso nos referimos. Es decir, que tendrá que, en todo caso, tal vez, si no puede cumplir este taller, tal vez remitirlo a otro taller que pueda, o, a ver, en el caso de la rectificación de motores, ya que estamos hablando de mecánica, a principio el propietario del vehículo, ¿no?
Pensó que su vehículo estaba todo bien y que simplemente había que hacer algunos ajustes, pero llegado al taller mecánico se percatan de que prácticamente había que hacer una, eh, una recalificación del motor. Entonces, como ese taller no tiene estas condiciones, no tiene que llevarlo a una recalificadora. Entonces, ahí estamos hablando de que la obligación se cumplirá, pues ya no en el taller que inicialmente se había acordado, sino en el otro taller, ¿no? En la recalificadora. A eso estaríamos hablando de las circunstancias. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos terminó por hoy. Nos estaríamos viendo el día miércoles, estimados compañeros. Por favor, les voy a pedir siempre que puedan repasar un poquito su código civil, ¿no? Y puedan traer algunas preguntas, porque bueno, a veces entre uno termina aprendiendo más con ejemplos, ¿no? En la próxima clase vamos a estar hablando del tiempo del pago y qué ocurre si no se ha establecido el plazo, ¿no? Si no se ha establecido el plazo para el cumplimiento, ¿ya? Que tengan un excelente día. Permiso, buenos días. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Maribel. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Yumiko. Hasta luego, doctor. Hasta luego, René. Hasta luego a todos.